Eh, Hasta ahora siempre hemos calculado los esfuerzos en base a las cargas o fuerzas que nos proporcionan los ejercicios. Pero hoy vamos a plantear el problema en sentido inverso. Es decir, vamos conociendo las propiedades de los materiales, vamos a determinar el máximo esfuerzo que puede soportar una determinada estructura, dispositivo mecánico, ¿no? Para que trabaje en condiciones adecuadas. Valga decir, digamos que hemos seleccionado el tipo de material de acero del cual voy a construir una estructura y a partir de estos datos, del tipo de material, de cómo está configurado, podríamos determinar cuál es la máxima carga que puede soportar dicha estructura, ¿no? En casos anteriores lo hacíamos al revés, ¿no? Decíamos, hay una carga de tanto, hay una estructura y por lo tanto hay un esfuerzo. Ahora quiero saber si este esfuerzo, si este esfuerzo es suficiente para soportar una carga dada. Y esto lo da el esfuerzo permisible y los factores de diseño. Cuando hablamos de factores de diseño es que también vamos a determinar a través de parámetros. Yo quiero que determinada estructura, determinado mecanismo, este, esté diseñado, valga la redundancia, para soportar una carga de X valores. Entonces vamos a entrar al punto o al tema de diseño de los elementos, de qué grosor deben ser las varillas, de qué grosor deben ser las barras, eh, cuál es el tamaño de perno y qué tipo de perno podrían usarse. Vamos a construir desde cero, definiendo a partir de las características que quiero del dispositivo mecánico o de la estructura, ¿no? Entonces vamos viendo algunos conceptos para entender la clase de hoy. Bueno, esfuerzo último o falla. El esfuerzo último, por supuesto, ocurre cuando el material es capaz de soportar el máximo valor. O sea, la deformación relativa a la resistencia material al esfuerzo se obtiene experimentalmente en los ensayos, por supuesto. En el ensayo universalmente utilizado para determinar la resistencia de un material, una barra con forma de cilindro circular con dimensiones predeterminadas es sometida a cargas axiales. Eso es lo que hemos visto en clases pasadas, ¿no? Generando tracción hasta que finalmente el cilindro se rompe, ¿no? Si dividimos el valor de la carga para una rotura entre el área de sección, tenemos el esfuerzo último de tracción, ¿no es cierto? Entonces, ensayos similares se hacen para determinar los esfuerzos últimos, esfuerzos de rotura, para la compresión, cuando queremos analizar el esfuerzo de corte, ¿no? Flexión y casos de torsión. ¿Listo? O sea, se evalúa el material hasta el máximo valor, hasta el punto donde se rompe, ese es el esfuerzo último. ¿Sí? Por supuesto, cuando nosotros construimos o tenemos una estructura, un elemento mecánico, una pieza de mecánica, lo que se busca es no darle tanta carga hasta el punto de que se rompa, ¿no es cierto? Debe haber un valor de máximo de carga que se puede aplicar. Por ejemplo, si tengo, es común comprar un desarmador, no saber para qué casos extremos se puede usar y uno genera una torsión específica, una torsión dada que sobrepasa el valor de resistencia del material, por lo tanto el desarmador se termina dañando, ¿no? Y ya no funciona como desarmador, ¿no? Eso se debe al material. Quizás uno pretendía conocer que el material podría soportar mayores torsiones, pero no es así. Entonces, de eso habla el esfuerzo permisible. Dice aquí, para efectuar el diseño de elementos estructurales, el valor del esfuerzo denominado permisible o esfuerzo de diseño se fija considerablemente más bajo que el esfuerzo último. Esto es necesario por varias razones. Es decir, yo no voy a tomar una pieza que conozco su esfuerzo último, el máximo esfuerzo que puede soportar hasta que se rompe, y voy a utilizar la pieza
dándole carga, ya sea por torsión o por presión o por carga, ¿no? De corte, por decir así, hasta que se rompa. La idea es utilizar este elemento o la estructura que sea útil por el mayor tiempo posible. Y eso significa que no debo llegar a un esfuerzo que es el esfuerzo último del material. Entonces, lo lógico es establecer un rango, es decir, fijar el esfuerzo de utilización, el esfuerzo permisible, mucho más abajo que este esfuerzo último, por supuesto, para que nunca logre alcanzar y la pieza dure durante el mayor tiempo posible. Dice, las magnitudes exactas de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema estructural raramente se conocen con exactitud. Eso es cierto. Por ejemplo, aunque se define que un puente X debe soportar, digamos, 10 toneladas, no siempre los camiones de carga que pasen por el puente van a tener un máximo de 10 toneladas. Es probable que tengan valores por encima, ¿no? Entonces, y no saberlo exactamente. Entonces, hay que tener un margen de seguridad, se le dice, ¿no? Además, no solo porque las cargas podrían sobrepasar el valor límite para el cual están diseñados. Bueno, hay que establecer un valor permisible, decíamos, porque, bueno, pueden haber casos en los que las cargas en algún determinado momento por desconocimiento se excedan. Otro caso común es que los materiales de los cuales se han fabricado los elementos mecánicos o estructuras no son totalmente uniformes. Es decir, yo tengo por teoría claro de que debe soportar ciertos valores, pero es probable también que algún componente del elemento mecánico tenga alguna microfalla que no se haya podido detectar. Entonces, podría no soportar hasta el punto límite. Entonces, al no ser enteramente uniformes, hay que establecer un rango, ¿no? Un rango de seguridad, ¿no? Algunos materiales que se deforman inadmisiblemente antes que sobrevenga la rotura. El uso continuo, un movimiento, la manipulación del elemento mecánico, de la estructura, reiteradas veces hace que también empiecen a deformarse, ¿no? Algunos materiales tienen un grado de corrosión muy alto, es decir, pasado un año, dos, tres, un tiempo determinado, debido a la erosión a la intemperie, puede empezar a oxidarse y ya no tenga la misma resistencia, ¿no? Algunos materiales también experimentan deformaciones plásticas cuando hay una carga mucho tiempo se está produciendo la carga y entonces empiezan a deformarse. Y finalmente, cuando sobre un material se aplica una fuerza y se retira un cierto número de veces, o un número de repeticiones, como les decía, entonces esa frecuencia de repeticiones hace que el material empiece a deformarse de forma permanente. ¿Listo? Entonces, por todas estas razones, es necesario establecer un valor permisible que tenga un rango para evitar cualquier daño por estas razones. ¿Qué es una carga permisible? Ya entendemos que carga o fuerza, ¿no? Es el máximo valor de carga o esfuerzo, o fuerza, mejor dicho, que se puede aplicar al elemento, ¿no es cierto? Entonces, la carga permisible se define en función al esfuerzo permisible, por supuesto. Nosotros tenemos por fórmula general que un esfuerzo, digamos un tipo de esfuerzo axial, es igual a la carga que nosotros la llamamos P sobre el área, ¿no es cierto? Entonces, basados en esta fórmula, o en esta expresión, definimos de forma similar el valor permisible. El esfuerzo permisible es igual a la carga permisible, la carga aceptable que se le va a dar al elemento ya construido, sobre su área, por supuesto. La misma idea, solo que ahora vamos a particularizar el tipo de carga como carga permisible. Así, la carga permisible es igual al esfuerzo permisible por el área. Y en el caso esto es en el caso de fuerzas axiales, ¿no? En el caso axial.
¿no? O normal, es lo mismo. Bueno, nos hacemos referencia a lo mismo, por supuesto. Estamos hablando ya sea tracción o compresión. Y en el caso cortante, pues hablamos del esfuerzo cortante permisible. Es la misma expresión. ¿Qué es lo que cambia? Los parámetros iniciales. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dos miembros están unidos por pasadores en B, y observamos en B, ¿no? Se muestra también en la figura dos vistas superiores, ¿sí? Aquí en la unión en A, es una unión doble, ¿no es cierto? Porque está anclado por dos armellas, digámoslo así, que sujetan a la barra en el punto A, y en el punto B es una unión simple. Dice ahí, si los pasadores tienen un esfuerzo cortante permisible, ya me están definiendo el esfuerzo permisible cortante de los pasadores, o sea, de los pernos, de los tornillos o los remaches, es de 12,5 kilolibras por pulgada cuadrada, y el esfuerzo permisible de tensión en la barra CB, esta barra de aquí, soporta un esfuerzo máximo de tensión o tracción de 16,2 kilolibras por pulgada cuadrada. Necesito o me piden determinar el diámetro más pequeño, o sea, hay que cortar aquí, el diámetro más pequeño, ahorita enuncio esto, de los pasadores A y B y del diámetro de la barra. O sea, quiero saber el perno en A, ¿no? De qué diámetro más pequeño puedo hacerlo. Diámetro mínimo. Obviamente el diámetro máximo puedo elegir un perno más grueso, resiste más, pero el diámetro mínimo del perno, ustedes saben que en ingeniería tenemos que optimizar, no conviene poner un perno más grueso porque estamos encareciendo, ¿no? Y sobrecargando más la estructura. Entonces, necesito saber cuál es el diámetro mínimo del perno en A y del perno en B. Además, necesito saber el diámetro de la varilla, de esta varilla CB. Y dice con una aproximación a un 16avo de pulgada. Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que los diámetros de los pernos en pulgadas, pues te dan valores dependiendo de su precisión. Un 16avo de pulgada quiere decir eh, que podemos trabajar en fracciones de un 16avo, quiere decir eh, 2 16avos. ¿Cuál es el diámetro? Porque lo que va a pasar aquí en nuestro cálculo es que este diámetro nos va a dar un valor en decimales, ¿no? Y tenemos que redondearlo o ajustarlo a un valor que cuadre en fracciones de 16avos de pulgada. Eso lo vamos a entender muy bien cuando realizamos el ejercicio. ¿Listo? Entonces, anotemos lo que nos piden, ¿ya? Lo que se pide en el ejercicio. Se pide conocer el diámetro más pequeño, eso es obvio, el más pequeño, ¿por qué el más pequeño? Porque hay que optimizar, ¿no? Gastos. El más pequeño siempre y cuando no sobrepase este valor, por supuesto. Entonces dice el diámetro más pequeño, hay que encontrar el diámetro del pasador A, así lo vamos a llamar, ¿no? Mínimo. Hay que determinar el diámetro del pasador B, o sea, el perno. El pasador se refiere al tornillito que está sujetando los elementos, ¿no? En A, en B. El tornillo puede ser un remache, ¿no? Un perno, ¿sí? En A, en B. Y además me piden allá el diámetro de esta varilla, BC. El diámetro CB, como dice en el ejercicio, ¿no? CB o BC es lo mismo. Muy bien, eso es lo que se pide. ¿De dónde vamos a sacar esta información? Es lo que hay que construir primero para luego ver nuestro procedimiento. Obviamente, el diámetro proviene
de las dimensiones del perno, por supuesto. Entonces vamos a determinar las áreas, ¿no? Donde las áreas de sección serían cuáles. Bueno, digamos, vamos a ponerle el área del perno A. El área A, vamos a decirlo, es, pues, por supuesto, pi cuartos por el diámetro A al cuadrado, ¿no? Lo mismo para el área de la sección B, del perno en B, ¿no? Pi cuartos por el diámetro B al cuadrado. Y el área de la sección CB, ¿no? Lo mismo, pi cuartos por el diámetro CB al cuadrado. O sea, que implica que primero necesito el área, por supuesto, de ahí despejando. Bueno, ¿y cómo es que obtengo el área? Por supuesto, lo voy a obtener de los esfuerzos, ¿no? Y de sus esfuerzos, ¿correcto? Y de sus esfuerzos. Tengo los esfuerzos. Esfuerzo permisible cortante. Esfuerzos permisibles, ¿no? Esos esfuerzos permisibles. Por ejemplo, tanto para el perno A como para el perno en B, el esfuerzo permisible lo estamos definiendo a partir de su esfuerzo cortante, ¿no? Y lo normal, en un perno sufre mucho esfuerzo cortante y es una de las principales causas de falla del material. Entonces, el esfuerzo permisible en cortante es igual a la carga permisible sobre el área. Esa área es la que nosotros, esta área, la que nosotros vamos a hallar y reemplazar, por supuesto, en cualquiera de estas, ¿no? Dos, por supuesto. Entonces, para determinar esa área, debemos tener como patrón el esfuerzo permisible. Y ya lo tenemos, esto está aquí definido. Este dato ya lo tenemos. Entonces, lo que nos faltaría para hallar el área es determinar la carga permisible. Entonces, aquí tenemos una deducción lógica. Se requiere hallar las cargas o fuerzas, ¿no? Como le decíamos en estática, o fuerzas en A y en B. Necesito saber cuál es la fuerza en A, en el nodo, en el perno A, ¿sí? Y en el perno B. Por supuesto, la carga o la fuerza en el perno A es la fuerza en el nodo A. Y la carga o fuerza en el perno B es la fuerza en el nodo B. Esta carga, que por supuesto va a ser una carga permisible, de acuerdo a los valores de cargas que ya se está dando, ¿sí? Y por otro lado, vamos a avanzar un poco, ¿sí? Por otro lado, eh, de forma similar, ¿no es cierto? Para el segmento de la barra BC, similarmente, por carga, similarmente, para la varilla, CB. La varilla CB me la están delimitando de acuerdo a un esfuerzo permisible, observen este símbolo, de tracción. Este de acá. Claro, porque como se ve en la figura, la varilla soporta
más que nada tracción. Entonces, de acuerdo a su valor de fuerza permisible de tracción, vamos a decir que sigma permisible es igual a la carga permisible. Aquí está más claro, es la carga permisible en la barra BC, ¿no? O CB, sobre el área CB. Entonces, para este caso, ya que tenemos este dato, necesitamos hallar la carga permisible CB, es decir, me están pidiendo hallar la fuerza de tracción en la varilla CB. Necesito la fuerza de tracción. La encuentro, la reemplazo y obtengo el área CB que vamos a reemplazar aquí para finalmente hallar los diámetros. ¿Sí? Estamos construyendo la idea. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de este sistema? De este sistema es hallar las fuerzas en B, la fuerza en A, ¿sí? En el nodo B, en el nodo A, por supuesto, porque esas fuerzas en los nodos son las fuerzas que soportan los pernos, y la fuerza de tracción en la barra CB. Entonces, ya tenemos claro lo que hay que hacer. Por lo tanto, se requiere, necesito la carga. El término permisible, ¿por qué permisible? Se sobreentiende, porque si estoy trabajando con el esfuerzo permisible, la carga es permisible. Es una fuerza, la fuerza permisible en el nodo A, la fuerza o carga permisible en B, y la carga permisible o la fuerza permisible CB. ¿Sí? Esas cosas son las que tenemos que determinar, estas cargas son las que tenemos que determinar para poder reemplazar y hallar nuestros diámetros al final. Muy bien. Entonces, viendo el panorama, vamos a trabajar con esta figura. ¿Listo? Bien, entonces hay que encontrar estas fuerzas en A, en B y en la barra BC o CB. Vamos entonces a centrarnos en hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a elegir, obviamente, aquí a la barra AB como parámetro para entender las incógnitas que tenemos que determinar. Bueno, acá hay un perno en A, un nodo en A, y como es una articulación, se sobreentiende que deben haber dos incógnitas. Vamos a colocarlas, una AX, ¿sí? Una AY. ¿Correcto? A ver si sale mejor en la flechita. Aquí está AY, aquí está AX. Bueno, ¿por qué AX a la izquierda? Me da la impresión, como ya saben, podemos colocarlo a la derecha, pero debido a esta configuración aquí, esta barra está tirando de la barra AB, la varilla BC está tirando de la barra AB, es probable que esa fuerza AX sea hacia la izquierda. Simplemente me estoy anticipando. Ahora, aquí también hay otra articulación y uno podría colocar BX y BY, pero tendríamos cuatro incógnitas, ¿no es cierto? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si hay alguna duda, pregunten, por favor.
yo debería colocar Bx, digamos, By, ¿sí? Pero tendría ahí 4 incógnitas y como estamos trabajando en un plano, no, 4 incógnitas, voy a poder lograr 3 ecuaciones, no podríamos resolverlas. Entonces, tengo que ir a hacer un análisis extra. Si veo a la varilla, aquí está mi varilla, ¿no? A ver, se puede notar con más claridad. Vamos a hacer un esquema de la varilla. Esta varilla es un elemento que está sujeto solo por los extremos. Recordando un poco la teoría en estática, un elemento que está sometido solo a 2 cargas en sus extremos, solo puede sufrir tracción o compresión. O sea, sus fuerzas pasan por su eje, son axiales, y son o de tracción o compresión. Por lógica, esta varilla está sometida a una carga de tracción. Es decir, ahí, de un lado y del otro, ¿no? Es una carga de tracción. Esa carga, por supuesto, la necesito. Esa va a ser nuestra carga. Vamos a ponerle P, C, B. Nosotros le ponemos FCB. FCB es la misma en ambos lados. P, C, B. Ese es uno de los datos que tengo que guiar porque ese dato es este de acá. ¿No es cierto? Entonces, como la varilla está sometida a tracción, estirada, también el nodo B es jalado. Se coloca, recuerden, en sentido opuesto al de la varilla, por supuesto. Y le colocamos el mismo nombre. P, C, B. Cuyo ángulo está definido aquí. Entonces, ahí yo tendría 3 fuerzas, que es el límite máximo para ejercicios en el plano cartesiano. ¿Estamos claros? No puedo colocar 4 incógnitas, sino no podríamos hallar todos los valores. Y nos hemos basado en esta expresión de la varilla que está en tensión, eso está claro, para definir este PCB. 3 incógnitas para trabajar, por lo tanto. Muy bien, vamos a determinar dichas incógnitas. Claro, hay que descomponer PCB, ¿no? Correcto. Antes de irnos, antes de avanzar, vamos a descomponer PCB. ¿Listo? Agrandar un poquito más para colocar nuestros valores. Vamos a borrar un ratito este signo, vamos a ponerlo luego. Es PCB y me queda claro. Entonces, decimos aquí, primera fuerza, vamos a cambiar, vamos a gusto, componente horizontal, componente vertical. Este de aquí tendríamos que colocarlo como PCB por el coseno del ángulo. Pero el coseno del ángulo sería 4 quintos de CB por 4 quintos. Y esta componente sería PCB por 3 quintos. ¿Recuerdan cuando tenemos estas relaciones? Es por el coseno de alfa, digamos, ¿no? Pero el coseno de alfa en este triángulo es 4 quintos, cateto adyacente sobre hipotenusa. Así que de frente PCB por 3 quintos y por 4 quintos. ¿Listo? Ahora sí, vamos a escribir nuestras ecuaciones de equilibrio. Avanzamos un poquito. Y anotamos acá.
Sumatoria de fuerzas. Vamos a poner nuestras ecuaciones. O totalmente vamos a poner así. Ecuaciones para la barra AB. Estamos haciendo un DCL de la barra AB. Sumatoria de fuerzas horizontales, de fuerzas en el eje X es igual a 0. Esto nos va a dar que positivo PCB por 4 quintos menos AX. Observen por eso que coloqué AX hacia la izquierda, ¿no? Dame fuerzas horizontales. Le decimos 4 quintos PCB menos AX despejado es igual a AX. Correcto, que es nuestra ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y si observamos un poquito, en el eje Y positivos hacia arriba tenemos AY y PCB por 3 quintos. Y hacia abajo, 3 kilolibras. El peso de la barra no está definido, se supone que si no me lo han dado es despreciable comparado con nuestras fuerzas. Entonces, AY más 3 quintos PCB menos 3 kilolibras en nuestra ecuación. Entonces, AY más 3 quintos PCB menos 3 kilolibras es igual a 0. Ecuación número 2. Como ven, tenemos tres incógnitas, AX, AY, PCB. Nos falta una ecuación más, sumatoria de momentos. Sugerencia, sumatoria, sumatoria de momentos respecto al punto A. Sumatoria de momentos respecto al punto A. Debe ser igual a 0. Vamos a ver. Vamos a anotar en otro color. Vamos a colocarlo en azul. ¿Está bien? En nuestra figura para ubicar nuestros momentos. Si ya es el punto de giro, tanto AY como AX no producen momento. 3 kilolibras respecto de A produce un giro horario negativo. PCB produce un giro antihorario positivo. Y la otra componente de PCB por 4 quintos, al pasar, ya que pasa por el punto A, tampoco produce momentos. Así que tenemos solo estos dos, cuya distancia A1 es 4 pies. Vamos a poner acá con una recta. Su distancia A1 es 4 pies, ¿no? Y para el otro, por supuesto, es aquí 5 pies, por supuesto. Entonces 3 por 4 pies negativo, más 3 quintos PCB por 2 pies positivo. Vamos a regresar aquí a nuestras ecuaciones y escribimos. Decíamos negativo menos decíamos 3 kilolibras por su distancia. ¿Cuánto era su distancia? Ya me estoy olvidando. 4 pies por 4 pies más 3 quintos de CB, pero 4 más 2 son 6 pies.
por 6 10. No hay más momentos, todos los demás son 0. Así que esta es nuestra tercera ecuación. Aquí, como ven, nuestras tres ecuaciones para tres incógnitas están matemáticamente vamos a poder hallar el resultado. Entonces, de la ecuación 3 vamos a despejar y decimos 3/5 SB por 6 pies es igual a este producto 4 por 3, 12. Negativo al otro lado sería positivo. 12 kilolibra por pie. ¿Listo? Entonces, a ver si alguien encontró el valor. Entonces yo voy despejando. PCB. Podemos simplificar aquí los pies. Tendríamos aquí 12 kilolibras por 5 tercios y sobre 6, ¿no? 3.3. ¿Cuánto? O sea, sale 10 entre 3. 10 entre No. 3, ¿sí? Sí. 10 tercios. Vamos a poner la fracción primero. 10 tercios en kilolibras. A ver si nos sirve la fracción. Y en decimales sería pues 3.33, ¿no? 3,33 kilolibras. PCB nos ha dado positivo, ¿sí? Eso quiere decir que la dirección de PCB planteada originalmente, que era, ¿no?, de tensión, es correcta. Estamos confirmando nuestra presuposición, ¿no?, que estaba en tracción y por supuesto está en tracción. Entonces, nada, a algunos autores les gusta colocar una flechita para confirmar posición. Y tenemos un dato, PCB. Con este dato de PCB ya podemos resolver para calcular un primer diámetro, ¿no? Porque este PCB, si recuerdan, ese PCB es un permisible. ¿Por qué es permisible? Porque PCB está basado en el esfuerzo. Se va a convertir en permisible porque vamos a trabajar con el esfuerzo. PCB, ¿listo? Se le llama permisible porque trabajamos con el esfuerzo permisible. Reemplazamos acá, hallamos el área y ya tendríamos el diámetro, el área y por lo tanto el diámetro CB. Tendríamos una de las respuestas, pero vamos a seguir resolviendo nuestros demás ejercicios. ¿Ya? Entonces, nos vamos a otra ecuación. ¿Qué ecuación? Ya tenemos PCB, cualquiera de las dos en realidad. Vamos a la ecuación 1 y luego a la ecuación 2. Ya tenemos un poco de espacio. Entonces, en la ecuación 1, vamos a cambiar de color acá. En la ecuación 1, vemos un detalle. 4/5 PCB es igual a X. Entonces vamos a hallar AX. AX es igual a 4/5 de PCB. Vamos a usar la fracción o la parte, sí, pues en fracciones porque personalmente no me gusta redondear. Ahí estamos perdiendo alguna precisión. Por 10 tercios kilolibras. Entonces ahí, ¿cuánto nos da? 40 entre 15. ¿Cuánto nos sale? 8 tercios. 8 tercios. A ver, ponemos 40 entre 15, ¿no? Y sacamos 3, 30, 5. 3, 8 y 3. 8 y 3, ¿no? 8 tercios
perdón, acá kilolibras. Kilolibras. ¿Y en decimales cuánto? 2,66. 2,66. Es 6666, es periódico, ¿no? Sí, periódico. Redondeamos a 2,67 kilolibras. Vamos a anotar este otro dato. AX. AX, y lo vamos a encuadrar. 8 tercios de kilolibras o igual 2,67 kilo. Otra vez nos ha dado positivo. Eso quiere decir que nuestra presuposición de que AX iba hacia la izquierda era correcta. Si no estoy seguro, igual el signo me va a confirmar. Si me hubiese salido negativo, quiere decir que AX iba no a la izquierda, sino a la derecha. Contradecimos la dirección inicialmente. Entonces, AX efectivamente va hacia la derecha. Vamos a avanzar un poco. Vamos a mover. Vamos a movernos a la derecha siempre. Y vamos a trazar otro espacio. Finalmente nos falta la ecuación 2. Y en la ecuación 2, AY, vamos a poner despejado, AY es igual a 3 kilolibras, ahora en positivo, kilolibras. Esto sí sería menos 3 quintos de PCB. Vamos a ponerle en fracción. Por 10 tercios de kilolibras. Entonces, nos saldría aquí. 1 kilolibra. ¿Sí? 30, 15, 2, 12. 3 menos 2. Entonces, AY nos va a dar 1 kilolibra. Exactamente. Y además, AY también nos dio positivo, quiere decir que es hacia arriba, ¿no? Nuestro resultado. ¿Correcto? No precisamente con AX o con AY por separado vamos a hallar nuestros valores, porque recuerden que lo que quiero saber es la carga en A, ¿no? En A. Entonces tendríamos que juntar. Recuerden que la carga que recibe el nodo A es la combinación de X y Y. La carga que recibe el nodo B es PCB exactamente, de tensión. Y la carga que recibe la varilla CB es una carga de tracción. Entonces vamos a unificar estos datos. Le vamos a decir acá. Entonces, en el nodo A, la carga, que le vamos a llamar A simplemente, no le podemos poner A porque se va a confundir con el área, sería su carga, es PA, ¿ya? Ese PA, se lo estamos poniendo para no confundirnos con el área, sería, por supuesto, AX al cuadrado más AY al cuadrado, ¿no? Toda la carga en A. Es decir, raíz cuadrada de AX, ¿dónde está X? Aquí. Es decir, a ver si lo dejamos en fracción. 8 tercios al cuadrado más, 1 al cuadrado, ¿no? Tenemos nuestra raíz. ¿Cuánto nos sale nuestra carga? Ya. Calculadora. 8 tercios al cuadrado, bueno, más 1. Raíz cuadrada de todo esto. ¿Cuánto nos sale? Licenciado Diana ya lo hizo. ¿Cuánto? A ver si. 2.85. 2.
pongámosle 3 decimales, ¿sí? Para poder tener una mayor precisión. 2, 84.8. 8. 848. Correcto, muy bien. Entonces, esto es kilo libras. Este dato es el que necesitamos para hacer el cálculo del perno en A, porque el perno en A soporta esta carga. Este dato necesitamos. Y el dato de PCB sí también lo vamos a usar porque lo vamos a interpretar. O sea, interpretemos qué es lo que necesitamos de PCB. La carga PCB, perfecto. Vamos a poner a anotar acá. PCB, ¿sí? Es la carga que soporta el perno en B o la carga que soporta la varilla por tracción, ¿no? Es igual a PB y esto es igual a 3,333, ¿no? Kilo libras. A ver si me entienden la idea. Me refiero a que este valor que hemos hallado, PCB, es el valor de la carga en el nodo B y a la vez el valor de la carga de tracción en la varilla CB. ¿Listo? Con ese mismo dato vamos a trabajar para la varilla y como para el nodo, porque el nodo recibe la misma carga de tracción. Entonces, estos dos son nuestros datos para el trabajo. Entonces, finalmente vamos a avanzar ya a los cálculos. Y vamos a anotar de aquellas ecuaciones, bueno, no las habíamos numerado. ¿Sí? No vale la pena, hay que numerarlas. Vamos a ponerle algún subíndice aquí. Es una ecuación A. Es una ecuación, más acá vamos a colocar, ¿no? A, B, C. Esta carga, esta ecuación D. Y esta ecuación que le vamos a llamar E. Listo, ya tenemos todo para trabajar en estos casos. Vamos a empezar por el perno A. Vamos a pasar por el perno A. Entonces, bueno, el término original es pasador, ¿no? Para el pasador A. Es necesario hacer un esquema de lo que le sucede. Porque si vemos que en A, acá hay un detalle, aquí hay un detalle, es una unión doble. Así que cuando hablamos de esfuerzo cortante en este perno, es un esfuerzo cortante doble porque hay dos cortes que sufre, ¿no? Que sufriría. Es un esfuerzo cortante doble. ¿Listo? Entonces, eso hay que considerar. Vamos a hacer un pequeño esquemita ahí para tenerlo claro, ¿no? Y ven, la parte matemática no es difícil, lo que hay que tener es cuidado en los detalles. Aquí está, perdón. Entonces vamos a graficar algo muy simple, ¿no? Por ejemplo, visto desde arriba, hay dos especies de armellas, o sea, dos orejitas. Aquí está el muro. Y aquí está el brazo, ¿no? Estoy hablando de un pedacito de sección. Y aquí va el perno. El perno, vamos a poner acá. El perno o acá. Atravesado. Pueden notar que el perno sufre dos cortes. Aquí y aquí. Así que es
el esfuerzo del cual estamos hablando es un esfuerzo cortante doble. Nuestra fórmula del esfuerzo cortante doble, recuerdan, era la carga sobre 2 veces el área, ¿no es cierto? O P medio sobre el área, ¿no? Tenemos esta expresión. Vamos recordando un poco cómo es la definición del esfuerzo cortante doble. Entonces, al reemplazar la carga PA sería esta, ¿no? Esta sería mi PA. Esta es el área de sección del perno. Y el esfuerzo cortante doble, ¿dónde sale? Bueno, es el esfuerzo permisible que me han dado. ¿Listo? Este dato ya lo tengo, lo acabo de hallar, me lo dieron en el ejercicio, voy a hallar el área. ¿Sí? Es 2 veces el área porque hemos visto que en el detalle pues es una unión doble. ¿Listo? Ese detalle aquí correcto. Entonces vamos a despejar el área A le llamamos, ¿no? Es igual a la carga que vamos a definir permisible, el término correcto, en A, que es el PA que ya teníamos, sobre 2 veces el esfuerzo cortante doble, que es el esfuerzo permisible que me han dado como dato original. ¿Listo? Esos datos los tengo, pero vamos a ir un poquito más, porque yo no quiero el área exactamente, quiero el diámetro, así que voy a unificar las expresiones. Yo sé que el área de A es pi cuartos, por el diámetro A al cuadrado. Así que vamos a introducir este valor. Decimos pi cuartos por el diámetro A al cuadrado es igual a la carga permisible, ya estamos definiendo permisible en A, sobre 2 veces el esfuerzo cortante permisible. De donde voy a despejar y nos daría, vamos a simplificar, ¿no? 2, nos queda 2 aquí y aquí queda 1. Así que nos va a quedar que el diámetro en A va a ser igual a 2 veces la carga permisible A, ¿sí? 2 veces aquí, sobre pi por el esfuerzo cortante permisible. A ver si no se me ha ido algo. Esto estamos despejando hacia abajo. Por supuesto me falta la raíz cuadrada porque es un valor al cuadrado, ¿no? Esta es nuestra fórmula a trabajar. Reemplazamos ahora sí nuestros valores. Creo que estoy bien en el despeje, ¿no? Sí, pi cuartos diámetro simplificamos es 2 pasa a 2 permisible sobre pi, correcto, y el cuadrado es raíz cuadrada. Reemplazando. Entonces, el diámetro A mínimo, se sobreentiende que es mínimo porque está trabajando con el valor permisible, es igual a la raíz cuadrada de 2 por el esfuerzo permisible en A, ya me olvidé cuál era, el PA, 2,848. Y hay que ver las unidades también. 2,848 kilolibras. Vamos a poner entonces por 10 al cubo libras.
¿sí? Sobre bien, I por el esfuerzo cortante permisible. Ese dato que teníamos al inicio del ejercicio, el dato del texto. El esfuerzo cortante permisible, 12,5 kilolibras por pulgada cuadrada. Kilolibras por pulgada, 12,5. Creo que no es necesario ponerlo por 10 al cubo. Pero, bueno. Entonces, 12,5 kilolibras por pulgada cuadrada, o sea, por 10 al cubo libras por pulgada cuadrada. Y no era necesario porque igual se va a simplificar, pero ya lo habíamos anotado. Entonces, decimos aquí, libras, 10 al cubo, y nos queda pulgada al cuadrado en el denominador del denominador. Y como es raíz cuadrada, va a salir pulgadas arriba. Estamos bien entonces en nuestros datos. ¿Cuánto nos sale el diámetro A? Vamos a colocarlo aquí. Diámetro A. Calculadora. Raíz cuadrada de 2 por 2,848 sobre pi por 12,5. ¿Cuánto nos sale? 0.388. La teoría 381, ¿no? Sí, 381. 381 pulgadas. ¿Correcto? Sí. Muy bien, pero ahí no queda el problema definido. ¿Por qué? Lo dijeron con una precisión de un 16avo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que a ustedes se les ha encargado definir, ¿sabes qué? Rodrigo, Diana, bueno, necesito comprar un perno para que soporte esta carga, este esfuerzo portante permisible, y necesito que me des el diámetro del perno que vamos a comprar. Me dices, por favor. Entonces tú sacas tu cálculo, ya resolvido. Sí, ingeniero, hay que comprar un perno de 0,381 pulgadas. El problema es que cuando vayas a la tienda no te van a dar un perno de 0,381 pulgadas porque no vienen los pernos en el tamaño exacto que nosotros querramos. Los pernos cuando nos dan en pulgadas es pues de media pulgada, de un cuarto de pulgada, de un 16avo de pulgada, hasta de un 32avo de pulgada, ¿no? 3/4, ¿no? Perno de 3/4, ¿no? De 5/8, de 6/16, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, hay que ajustarlo al perno aceptable. Por supuesto, tengo que redondearlo hacia arriba, ¿no? Moverlo hacia arriba con un factor de un 16avo. Es decir, por ejemplo, empezando por un 16avo. ¿Cuánto es en decimales un 16avo? ¿Cuánto es un 16avo en decimales? Ahí que es un dato de consideración. ¿Cuánto es un 16avo? 0.0625. 0,0, ¿no? Sí, 0. 325. Entonces, hay que ver cuántas fracciones de esta nos dan 381 o superior. Entonces, a ver, esto es casi menos de un, o sea, 8/16 no es porque sería un medio, ¿no? 0,5. Es menos de 8/16. Probemos, por ejemplo, 7/16 de pulgada. ¿Cuánto es 7/16 de pulgada? 0.4375. 0,43. 75. No estoy seguro. Parece todavía muy grande. Probemos otro valor.
uno más pequeño, 6/16 de pulgada. ¿Cuánto es? Licenciado, ¿se podría hacer con regla de También se puede hacer con regla de 3 simple. Pero hay Sale que... 0, Sí, dime, Rodrigo. 0.375. 0.375, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Que es menor al valor. Por lo tanto, como nuestra aproximación es en 16 de pulgada, este no puede ser porque es mucho más pequeño que el valor hallado. Eso va a hacer que no cuadre y que el perno pudiese fallar. El valor, entonces, adecuado sería este de aquí, en 16. Sí se puede hacer por regla de 3. Por lo tanto, respuesta, cuando te pida, bueno, voy a comprar el perno. Bueno, el perno debe tener un diámetro, voy a comprar un perno con un diámetro de 7/16 de pulgada. ¿Listo? Porque este tamaño no me lo van a dar, no hay, a menos que hay una fábrica que quiera diseñarlo a ese valor exacto. ¿Correcto? Lo mismo tenemos que hacer para los demás casos, pero ya tenemos inducido una fórmula en realidad. No va a ser un poquito más sencillo. Vamos a avanzar. ¿Ah? Y vamos a hacer los demás cálculos. Oh, una consulta. Sí, dime, Rodrigo. El diámetro del perno tiene que ser un poquito mayor, porque si es Claro, menor que tal, tiene. claro. Si yo comprase el de 6/16 de pulgada, ¿ya? Cuyo diámetro es 0,375, ¿ya? Es menor que el mínimo. Recuerda que en la pregunta nos dijeron cuál es el diámetro mínimo que debo hallar. Mínimo. O sea, ese es el valor mínimo. Este es el valor mínimo, ¿no? Por supuesto. Entonces no puedo escoger un valor más pequeño que este. Un valor más pequeño es 6/16, pero no puede pasar de este valor. Entonces, tiene que ser por defecto el inmediatamente superior, que es el de 7/16. Por supuesto, también pudieron haberme preguntado, pero mejor dame pernos con precisión de 32 de pulgada. No son tan comunes, pero hay pernos con 32. Entonces, si hablamos de 32 de pulgada, se puede ajustar más este dato y estar más cercano al valor predefinido, ¿no? Porque es un 32 de pulgada, es una precisión mucho más cercana. Pero como nos han dado de precisión de 16, pues este es 7/16. Ahora, si nos hubiesen dado precisión de octavos de pulgada, la cosa también cambia, porque el valor se tiene que ajustar al inmediatamente superior y lo que va a ser es más probable que sea más grande, ¿no? En octavos tendría que ser casi 8 octavos, o sea, casi, a ver, media pulgada, ¿no? Sí, no sé si se me entiende. Depende de la precisión que me den para poder hallar el diámetro del perno, ¿sí? Con 32 hubiese estado más cercano, pero no nos han solicitado esa precisión. Además que es más difícil conseguir pernos con esa precisión. ¿Listo? Entonces, calculemos para el pasador en B. Entonces, rápidamente, porque ya tenemos clara la idea, para el pasador B. Como dijimos, el pasador B va a tomar como referencia la carga PCB. ¿Ya? Y otro detalle, si utiliza el esfuerzo cortante, ¿de modo que va a ser lo mismo? No, porque si observan aquí, la unión en el perno en B es una unión simple, así que el esfuerzo cortante es simple, ya no doble como el que acabamos de calcular. Esta figura de acá. Es decir, si yo pretendo hacer un diagrama básico, el brazo AB es este,
y la unión con la varilla, acá estaría en la varilla, sería este, ¿no? ¿Sí? Entonces, repito, el pasador en B está manteniendo una unión simple. ¿Sí? Entonces, este es un esfuerzo cortante simple, ¿no? Un esfuerzo cortante simple. Por lo tanto, mi fórmula se va a cambiar porque ya no es 2A. Entonces, el esfuerzo cortante simple, sabemos que es la carga P sobre el área nada más, sobre el área de sección transversal, ¿no? Entonces, aquí nuestra fórmula se modifica un poco. Y colocamos, entonces, el área del perno B debe ser igual a la carga permisible en B sobre el esfuerzo cortante permisible, ¿correcto? Si vemos nuestros datos, este de aquí es la carga PSB, ya lo hemos visto, es la misma que para la varilla. El esfuerzo cortante permisible también ya lo tenemos, ¿no? Por dato. El área, bueno, el área sí no cambia, el área en B es similar al área en A, pi cuartos, diámetro B al cuadrado. Juntando estas dos expresiones, pi cuartos, diámetro B al cuadrado es igual a la carga permisible CB. Vamos a ponerle B nada más, ¿no? Y CB. CB está bien porque eso es lo que estamos trabajando. Sobre el esfuerzo cortante permisible. Permisible. Entonces, despejando, diámetro en B es la raíz cuadrada de 4 por la carga permisible B, CB, ya me habéis dicho, CB, sobre pi por el esfuerzo cortante permisible que nos han dado originalmente, porque me dice para ambos pernos es el mismo esfuerzo cortante permisible. ¿Listo? Vamos a reemplazar nuestros datos. A ver, aquí mismo. Decimos 4 por la carga permisible en B. ¿Cuál era? 3,333. Entonces decimos 3,333 kilolibras. Vimos que no es necesario convertir. Sobre pi por el esfuerzo cortante permisible, que es el mismo que el anterior, 12,5 kilolibras por pulgada cuadrada, ¿no es cierto? Esto es raíz cuadrada, ¿no? Vemos que no necesitamos kilolibras, se simplifica y me va a dar el término en pulgadas, por supuesto. ¿Cuánto nos sale ahí? 4 por 3,333 sobre pi por 12,5. ¿Cuánto nos sale? 0,583, ¿sí?
Sí, sí sale eso, licenciado. Zenaida, Diana también dicen 0, muy bien. Entonces, 0,583 pulgadas. Como ya tenemos un poquito de experiencia, ya le hemos visto aquí al costado, por ahí no va a estar nuestro valor, nos dice 0,583, ¿no? Bueno, 7/16 no es. 6, 7, a ver, 8/16. 8/16 es un medio, 0,5. No puede ser 8/16, tiene que ser mayor. 9/16, ¿cuánto es? 9/16 de pulgada. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 9/16? 0.5625. 0,5625. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es no es? No, ¿no? Sería 10. 10. Sí, ¿no? A ver, 10/16 de pulgada. Eso es 0,625. aunque nos puede parecer que 9/16 está más cerca, sí, está más cerca, pero está más cerca por debajo. Y esa condición no se puede cumplir, tiene que ser más cerca superior, ¿sí? No es una operación exactamente de ajustarse, es más cercano, por supuesto, pero está por debajo. Este es un límite inferior, nadie puede, ningún valor puede estar debajo de este 0,583, así que el inmediatamente superior es el que se escoge. Y por eso nuestra respuesta es que el diámetro del, el diámetro del perno B es igual a un diámetro de 10/16 de pulgada, que es el cual voy a solicitar a la fábrica que me proporcione. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Esa es. Estamos diseñando, ¿sí? Estamos diseñando elementos de la estructura. Muy bien. Ya para terminar esta parte, vamos a ver la varilla, ¿no? Para la varilla CB. La varilla CB está trabajando con, bueno, básicamente la varilla está a tracción, no es necesario hacer la gráfica, está sometida a tracción, así que es un esfuerzo normal, por tracción, ¿no? Por tracción, que es igual a la carga que soporta la varilla, que es la carga CB sobre su área. CB, ¿no es cierto? Por supuesto, el área sigue expresándose como es circular, el área CB es igual a pi cuartos diámetro de la varilla CB, le vamos a decir al cuadrado. Y bueno, aquí me estaba olvidando. Por supuesto, este dato es un dato permisible, y es un dato que me da en el ejercicio. Y PCB es normalmente se le dice carga permisible. Cambia de nombre simplemente porque si se sobreentiende que me dan un esfuerzo de tracción permisible, la carga también es permisible. Y se cambia de nombre porque el esfuerzo es permisible. Nada más. No es mayor secreto. Entonces, aquí cuartos de CB al cuadrado es igual a, vamos a despejar aquí el área, ¿no? Entonces esto es PCB sobre este esfuerzo de tracción permisible, ¿no? Vamos a despejar, ya que estamos despejando el área, donde vamos a obtener que DCB es igual a 4 por PCB sobre pi
por el esfuerzo de tracción permisible. Y todo esto, por supuesto, en raíz cuadrada, ¿no? ¿Qué nos falta de aquí? Nos falta el dato de el esfuerzo de tracción permisible que está inicial en el enunciado. El esfuerzo de tracción permisible es 16,2 kilolibras por pulgada cuadrada. 16,2 lo vamos a reemplazar acá. Ya estamos en la parte final. Vamos, el DSB es igual a 4 por PCB. Me estaba olvidando cuál es PCB. Es el mismo que el PB, ¿no? Es decir, 3,333. 3,333 kilolibras sobre sobre pi por ya me olvidé. ¿Cuál es el término del esfuerzo cortante? Perdón, el esfuerzo de tracción permisible. ¿Cómo fue? 16,2. 16,2. Vamos a ponerlo acá. 16,2 kilolibras por pulgada cuadrada. Todo esto en raíz cuadrada. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto sale? Sí, creo que Diana ya lo sacó. 0.512. Perfecto. Muy bien, Diana. 0,512 pulgadas. Y esto ya lo tenemos claro. ¿Cuánto se refiere? ¿Cuántos 16avos? A ver, aquí tenemos 0,9 16avos. El 8 16avos sería un medio, ¿no? 0,5. No puede ser porque hay 512. Entonces tiene que ser 9 16avos, ¿no? Entonces, la respuesta está. El diámetro de la varilla CB es de 9 16avos de pulgada. Hay una curiosidad, no sé si se han dado cuenta, que el diámetro de la varilla es menor al diámetro del perno que sujeta la varilla, que es de 10 16avos, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Bueno, o sea, ¿no? La varilla es más delgada que el perno que la sujeta. Bueno, una opción en su diseño debería considerar más o menos esta idea. Si esta es la varilla, debería tener un ensanchamiento en el punto de unión, porque como sabemos, el perno que va a entrar en esa varilla, debe haber un agujero aquí de, ¿cuánto? Este diámetro es de 9 16avos, ¿no? Perdón, el de acá es 10 16avos, ¿no? 10 16avos de pulgada, mientras que el diámetro de la varilla, de diámetro, es de 9 16avos de pulgada. ¿Eso es posible? Sí, pero en la unión pues hay que poner una orejita mucho más ancha para que pueda entrar el perno de 10 16avos. ¿Listo, jóvenes? Y con eso hemos definido, vamos a colocar acá nuestro mapa, hemos definido los diámetros de B, del perno en B, del pasador en A, 7 16avos y 9 16avos. Hemos ido, digamos que un poco de atrás hacia adelante. ¿Sí? Y están nuestros tres respuestas o resultados finales. Aquí una y aquí otra. Muy bien.